se llama el tema la importancia de conocer a la persona de Jesucristo. Este, como, eh, como lo acabo de decir, es un tema exageradamente amplio y tendríamos que durar más o menos eh, todo un mes este, para, para poder hablar de una doctrina que es la cristología. En teología llevamos una materia que duramos más o menos un mes hablando de esta doctrina. Entonces aquí vamos a tratar de hacer un resumen y espero que no sea tan largo este resumen. Eso voy a intentar, que no sea tan largo y que pues de alguna manera pueda llegar a nuestro nivel, porque por lo regular los que se conectan aquí entiendo que son la mayoría jóvenes y de repente estos temas son un poco pesados, y digo pesados en el sentido de que de repente puede aburrirnos por la terminología de repente que se usa, pero esperemos que pueda ayudar. Bueno, en la introducción puse eso: es imposible humanamente hablar de la persona de Cristo, humanamente hablando. Solo vamos a intentar tener un acercamiento a ese conocimiento, porque les vuelvo a repetir, es exageradamente amplio. Y lo que podemos conocer de la persona de Cristo, en realidad, solo es lo que el Eterno, o sea, Elohim del Antiguo Testamento, como se manifestó, nos lo quiso mostrar o nos lo quiso revelar. Pero nosotros intentamos hacer un acercamiento a esa persona, porque la persona de Cristo tenemos que entender que es la deidad, es una deidad completa, que simplemente en una kenosis se manifestó en nosotros, pero es imposiblemente humano hablar de toda la persona de Cristo en griego y Yeshua en el Antiguo Testamento. Así está escrito en el Antiguo Testamento, Yeshua HaMashiach, y en el Nuevo Testamento como Jesús el Cristo, el ungido. Entonces, voy a intentar llegar a hablar de la persona de Cristo desde tres perspectivas o tres visiones. Desde ahí vamos a intentar llegar a la persona de Cristo. O sea, ¿por qué es importante? Porque ese es el tema. La importancia de conocer a la persona de Cristo. ¿Por qué será importante? ¿Verdad? Pero lo vamos a acotar desde tres perspectivas, desde tres visiones. ¿Sí? Entonces, desde esas tres perspectivas, desde esas tres visiones, de manera muy acotada, vamos a tratar de verlo. El primer acercamiento, entonces, es la importancia, o sea, de conocer a la persona de Cristo, pero desde la perspectiva o desde el punto de vista teológico. Esto también es un tema amplísimo. Hablar de Cristo desde la visión teológica es muy amplio, es por demás amplio. Sin embargo, para poder hablar de la persona de Cristo tenemos que entender su composición. Cristo Jesús es una persona con dos naturalezas, y hablar de esas cuestiones, de esas dos naturalezas, 100% Dios y 100% humano, siempre es un misterio. Hablar de ese misterio es hablar de muchos conceptos teológicos que desde la época de Pablo a la época de Agustín de Hipona ha sido uno de los temas muy difícil de entender, la deidad de Cristo, ¿no? O la teología de Cristo. Pero hablar de Cristo, no podemos hablar de Cristo si no lo estamos entendiendo desde una visión teológica, ¿sí? Por eso, entonces, tenemos que tener como punto de referencia, es decir, qué importante es hablar de Cristo desde esta perspectiva, desde la perspectiva teológica. Y en ese sentido, teológicamente, Cristo Jesús es importante, porque esta palabra expiación, esta palabra en teología significa
cubrir. Ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento, relacionando a Cristo con el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de los tipos, las sombras que había en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel va a salir en la, de la esclavitud de Egipto, hay un simbolismo, la sangre. La sangre es expiación, o sea, cubría a los israelitas de la muerte de los primogénitos. Y ese concepto de expiación es un concepto teológico para hablar de que alguien necesitaba cubrir a alguien, cubrirlo de algo que estaba mal, que esa persona se merecía eso. Pero había una persona que cubría su mal, su pecado, su maldad, su realidad. Y entonces desde el Antiguo Testamento hay este elemento en teología, la expiación. Cristo Jesús es muy importante desde el punto de vista teológico porque Él es el medio de la expiación. Entonces, Cristo Jesús, en teología decimos que Él es el que cubre de pecado. O sea, es la máxima expiación en la tierra. Antes en el Antiguo Testamento las sombras, todos los sacrificios que había eran sombra de lo que había de venir. Y entonces tenemos que tomar como referencia su expiación. Por eso ustedes van a ver en la Biblia que nos dice este pasaje. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y estas expresiones, nosotros las tomamos a lo mejor muy así, muy normal, porque ya leemos la Biblia, porque hemos estudiado estos textos, pero estos textos están llenos de conceptos teológicos muy profundos. Por ejemplo, el hecho de decir, el que no conoció pecado, el perfecto, dice, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, hay un salmo profético que habla de Jesucristo, llevándolo a un punto de que ahí le nombra hasta en el sentido de la humanidad del hombre era como un gusano, hablando en ese sentido. Entonces, ¿cómo decimos? ¿Cómo entender que el que es perfecto se puede hacer pecado por la naturaleza del hombre, por la carne? ¿Y cómo es que Dios o Cristo Jesús, aún en la naturaleza humana, no tuvo pecado? ¿Cómo entender eso? Esto tiene que ver con la teología de Cristo, con la expiación de Cristo, con el propósito de Cristo al venir a la tumba. Dice, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Acuérdense, no puede haber justicia en el hombre, no puede haber justicia en la tierra si no hay un sacrificio humano. Si no hay un sacrificio humano, 100% humano. Si el sacrificio es divino, no, entonces no es sacrificio. Cristo Jesús tenía que ser 100% humano. Y como le voy a repetir, estos son conceptos teológicos. En teología se le llama kenosis, la teoría de la kenosis. Eso está en Filipenses. Cuando ustedes dicen, siendo forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, como que aferrarse, sino cuando dice se despojó. Ahí es la palabra kenosis. Es la idea de succionar, de como un cono. De un cono es algo grande y entra en algo muy pequeño. Se despojó. Entonces, la kenosis de Dios, por eso les decía que son conceptos teológicos y hablar de Cristo, de la persona de Cristo, sin tocar estos asuntos, sería quitar mucho podemos hablar del Cristo histórico desde el punto de vista histórico, pero cuando nos acercamos a él, tenemos que entender este punto importante en la importancia de su manifestación en la tierra, porque tenía que haber una persona que expiara el pecado. No sé si ustedes se acuerdan, en Apocalipsis dice que no fue hallado nadie digno de abrir los sellos. El único digno era Cristo, era el león cordero.
Entonces, una de las cosas tan importantes de la persona de Cristo es el que Él viene a cubrir el pecado de la humanidad. Aquí uno puede entrar también en algunas cuestiones doctrinales o percepciones. Por ejemplo, si somos calvinistas o reformados, vamos a decir, Cristo Jesús vino a cubrir el pecado solo de los salvos. Esta es la visión calvinista o arminiana, reformada. Pero si somos arminianos, diríamos, Cristo Jesús vino a cubrir el pecado de todas las personas, de todo el mundo. Allí ya es cuestión de la posición que nosotros tomemos, ¿no? Pero el punto acá es que es tan importante porque Él vino a cubrir el pecado. Ahora, yo lo puedo decir en mi persona. Cristo Jesús vino a cubrir mi pecado. Y de ahí ya con tan solo eso, ya es importantísima la persona de Cristo. Ya es importantísimo entender esta parte de decir, Cristo Jesús, al que es pecador, a mí que soy pecador, me vino y me cubrió con su gracia preciosa. Me dio vida eterna cuando yo estaba perdido, cuando yo ya no tenía justificación, cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Él me dio una oportunidad de tener vida por su sacrificio, por su expiación en la cruz del Calvario. Entonces, este texto tiene que ver con la expiación, tiene que ver con eso. Y en ese sentido está la deidad necesaria. Si hablamos de Cristo y si nada más hablamos del Cristo histórico y del Cristo filósofo o del Cristo humanista, le estamos quitando lo más importante a Cristo Jesús, que es su deidad. Si Cristo Jesús no es Dios, dice Josh McDowell, entonces era el lunático más famoso de la tierra. Y entonces él va a decir, Josh McDowell va a decir, pero estamos comprobando que Cristo Jesús fue 100% Dios también. Y bueno, toda la Biblia habla acerca de su deidad. En teología tenemos que entender que Cristo Jesús no es un ángel, que Cristo Jesús hace la obra de un ángel, que Cristo Jesús no es un sacerdote, hace la obra de un sacerdote, que Cristo Jesús no es un profeta, hace la obra de un profeta, pero Cristo Jesús es Dios hecho carne. Si no entendemos a Cristo Jesús con su deidad necesaria, entonces Él no puede rescatar a la humanidad. Necesita ser Dios, porque en todo el Antiguo Testamento se habla de Jehová, se habla de Elohim, de Adonai, del Eterno, que Él es el único que salva. Por eso, en el Antiguo Testamento, en la declaración más importante de la cultura judía, era Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este punto de la unidad de Dios y de la unicidad de Dios tenía que ver que el Eterno solamente era uno. Y ese Dios, entonces, no podemos explicar entonces cómo es que ese Dios se hizo hombre. Si Cristo Jesús no es Dios, Cristo Jesús no nos puede salvar, no puede rescatar a la humanidad, porque tenía que ser divino. Por eso en el Nuevo Testamento se habla de su divinidad, se habla de su deidad, se habla de toda la plenitud de la deidad en Colosenses. Hay necesidad de que Cristo Jesús sea Dios, Dios hecho hombre, pero no un Dios como en la mitología griega ni como en otros tipos de filosofías. Un Dios que de repente, como se le llama en el modalismo, que de repente era Dios y de repente era hombre, de repente era Dios y de repente dejaba la humanidad, de repente dejaba la deidad. No, él era 100% Dios y 100% hombre. Para esto tenemos que explicar y durar mucho tiempo más. Solamente estoy diciendo que tenemos que entender la importancia de Cristo Jesús desde el punto de vista teológico, ¿sí? De la visión teológica, la expiación de Cristo Jesús
y entender que él era Dios hecho hombre, que habitó entre nosotros. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel logos, aquella palabra, aquella deidad se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, por eso el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 18 va a decir, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos. Un hombre no puede dar el sacrificio por toda la humanidad o para que las personas sean salvas. Un hombre pecador necesita ser divino. Job, en su expresión cuando está resentido contra Dios, cuando le reclama a Dios, él dice eso. Yo no puedo hablar contigo porque tú eres divino. Y tú no me puedes entender porque yo soy humano. Por eso tus juicios no los puedo entender yo, dice Job. Lo que Job está diciendo es que si Dios se hubiera hecho humano, lo podría entender. Y es lo que dice el autor de Hebreos. Si no tenemos un sumo sacerdote que no nos pueda entender, sino uno que se hizo, uno que nos entiende en todas nuestras debilidades. Entonces, aquí hablamos de la justicia de Dios, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Pedro va a decir eso. La teología paulina, la teología de Pedro, que se llama Pedrina también, o Petrina, la teología de Juan, todas coinciden. La teología del autor de Hebreos, todo coincide en este punto. En su teología ellos hablan de la deidad de Cristo y de la justificación a través de Cristo Jesús. Es el único medio. Ellos están hablando de esta realidad humana, pero de esta realidad divina. Los testigos no logran entender esto. No lo logran entender porque eso se discierne espiritualmente. Y con los atributos de Cristo Jesús, solamente así se logra entender esto. Por eso Romanos, Pablo, cuando escribe a los Romanos, en el capítulo 9, versículo 5, dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el ungido, Cristo Jesús, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo reafirma totalmente la deidad de Yeshua, la deidad del Eterno, la deidad de Cristo Jesús. Y es la única forma en la que él puede expiar el pecado de la humanidad, de todo aquel que deposite su fe en Cristo Jesús. Por eso decimos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo ha amado tanto, que ha dado a su Hijo unigénito. Dice, para que todo aquel que ejerza fe, que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque es el medio de la expiación. Y en teología esto es una de las partes más importantes de la persona de Cristo Jesús. Con ese hecho, con tan solo hecho eso, conocer esa parte de Jesús, no nos queda más remedio más de que rendirnos a Cristo, de entregarle nuestra vida a Cristo. Por eso esto a veces no se entiende desde una manera racional, se entiende de una manera espiritual. Por eso los cristianos entendemos esto de una manera muy sencilla. Se lo explicamos a una persona que no tiene el Espíritu Santo, no lo entiende y es complicado explicarlo. Los grandes apologistas, Samuel Vila y grandes hombres, Josh McDowell, todos los grandes apologistas que ha habido, lo han racionalizado, la deidad de Cristo, y aún se han quedado cortos. Agustín de Hipona, uno de los más grandes teólogos, en la época de la apologística, cuando nace la apología como tal, explicar la deidad de Cristo nos llevó a un concilio, al primer concilio de Nicea, donde se aprueba la deidad de Cristo. Y algunos que confunden esto dicen, ahí se aprobó. No, reafirmaron lo que ya decía la teología paulina. Entonces, por eso digo, explicarlo es complicado, pero tenemos referencia en la Biblia totalmente, claramente, de esa deidad de Cristo Jesús, de la realidad divina de Cristo Jesús.
Entonces, valorar o la importancia de Cristo Jesús, de conocer la persona de Cristo Jesús, desde un punto teológico es la expiación. Cristo Jesús es el medio de la salvación de toda la humanidad. Esto para nosotros es muy normal, ya lo escuchamos muy normal, pero esto es lo más importante que nos puede pasar. Nosotros podemos dejar de conocer todo lo demás, podemos dejar de hacer muchas cosas, podemos dejar de disfrutar, pero el hecho de que nos garantice que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, esto es lo máximo que el hombre puede experimentar. En realidad es la transformación del hombre, entender esta parte. Cristo Jesús, nuestro Señor, el Kyrios, el Eterno, el Dios Todopoderoso. Entonces, en eso estamos. Ahora, otra visión. ¿Por qué es importante la persona de Cristo? La importancia desde el punto de vista... Estás bien mugroso, te toca bañete. Estás bien mugrosete. Vamos a escuchar al que no se ha bañado. Por ahí alguien no se ha bañado. La importancia desde el punto de vista antropológico. ¿Sí? La importancia de Cristo desde el punto de vista antropológico. O sea, esta palabra tiene que ver con la doctrina de la antropología y es la doctrina del hombre. Cómo concebimos al hombre, cómo Dios ve al hombre, cómo está el hombre, cómo es el hombre. Hay dos teorías, bueno, tres teorías acerca de cómo es el hombre. Yo en alguna ocasión lo expliqué aquí con ustedes, pero lo voy a mencionar solamente así de rapidito. Pero hay una teoría que dice que el hombre es bueno, que el hombre no es malo, que el hombre es bueno. Es una teoría muy nueva, pero se ha popularizado mucho. El hombre es bueno, solamente está rodeado de gente mala o el contexto. La segunda, el hombre no es ni bueno ni malo. Es una teoría que tiene que ver con el materialismo histórico. Esta teoría dice que el hombre es neutral, que el hombre depende de dónde esté, así va aprendiendo a ser bueno y malo. Y la tercera teoría, que el hombre es malo por naturaleza. Y esa es la teoría bíblica. Entonces, la importancia desde el punto de vista antropológico, tenemos que entender que Dios, como ve al hombre, Dios lo ve caído, lo ve pecador, pero se mueve en misericordia y ahí entra el punto importante de ver al hombre desde el punto de vista humano y se compadece del hombre, tiene misericordia del hombre desde el inicio de la creación hasta nuestros tiempos. Él tiene misericordia del hombre y entonces va a hacer algo por el hombre. Lo ve caído, lo ve pecador, lo ve errando al blanco, lo ve con una decadencia, con una visión siempre hacia lo malo, con una tendencia a lo malo, y entonces es movido siempre Dios a misericordia. El hombre no puede hacer nada por salvarse, no puede hacer nada, está caído. Si no es movido por Dios, si no hay una intervención de Dios, el hombre no podrá hacer nada. Entonces Dios es movido en misericordia por el hombre y va a hacer todo y va a hacer lo posible para rescatar al hombre caído. Entonces, la importancia de la persona de Cristo, pero ahora desde el punto de vista entonces humano, ¿sí? Desde el punto de vista humano. ¿Y qué hace Dios desde el punto de vista humano? Bueno, Jesucristo hace posible el arrepentimiento. La importancia para la humanidad de Cristo Jesús, de la persona de Cristo, Él hace posible el arrepentimiento. Sin Cristo Jesús, sin la muerte de Cristo Jesús y sin el mover de Dios a través de la expiación de Cristo Jesús, no era posible el arrepentimiento para el hombre. Ustedes pueden verlo en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta de que no es posible. Entonces, sigue siendo la gracia de Dios, pero no hay un arrepentimiento, no puede, el hombre no puede moverse a arrepentimiento
si no está la persona de Cristo Jesús. Por eso decimos que el arrepentimiento en el griego metanoia hace un cambio, hace la palabra metanoia es un giro de 180. O sea, voy para un lado totalmente en contra de Dios. El hombre, por más bueno que sea, siempre va en contra de Dios. Y en la intervención divina, en la intervención de Cristo Jesús, Él sí hace posible el arrepentimiento del hombre y lo hace que dé un giro. Y ese giro es la transformación del hombre, es la transformación del pensamiento, la transformación de su corazón, es la transformación de una persona que era mala, borracha, golpeadora, misógino, que hacía cosas que no estaban bien, cómo lo podemos ver transformado, podemos ver su transformación, su vida transformada. Esto es por la persona de Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. El poder de la expiación de Jesucristo está al alcance de cada uno de nosotros. ¿Sí? Por eso dice Lucas 9:23 y decía a todos, si alguno quiere, o sea, hay una invitación general para toda persona, para todo. Entonces está al alcance, su expiación está al alcance de todo. Por eso en la Biblia encontramos en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el recurso para la humanidad. Esto es lo que hace Cristo Jesús. El arrepentimiento. El arrepentimiento no es un acto nada más. El nacer de nuevo es un acto, pero el arrepentimiento es una actitud. Es entender que nosotros no podemos. Es entender que nosotros estamos caídos, que no somos buenos, que no somos lindos, que no es por nosotros, que no es por nuestra gracia, que no es por nuestra inteligencia, no porque somos listos, porque somos inteligentes, sino entender que es Cristo Jesús actuando en el mover de arrepentimiento. Cuando en la iglesia no hay este sentir, no vemos ese fruto en las personas, el fruto del arrepentimiento en la iglesia, no se arrepienten de su pecado, no están en esa actitud de arrepentimiento y se creen que la pueden, se creen los sabios, se creen que las cosas están sucediendo por ellos. Cuando hay eso en la congregación, es una iglesia que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, que no ha entendido la obra de Cristo Jesús en su vida y que solo Cristo Jesús no mueve arrepentimiento. Cuando la iglesia entiende que es por gracia, glorifica de verdad a Dios. No va a buscar pretextos carnales, no va a buscar contradecir carnalmente la obra de Cristo, no se va a unir a la obra de Cristo, se une a la visión de Cristo, a la visión en la iglesia local. Entonces, esa es una, humanamente hablando, esto es desde el punto de vista de una visión antropológica, lo que hace con el hombre, para el hombre, lo que está haciendo Cristo Jesús para el hombre. Jesucristo brinda esperanza al hombre. La palabra esperanza en el griego, Irineo, Irene, es la palabra que tiene que ver con, hay otra palabra que es como parecida a la esperanza, que es como la utopía. La utopía tiene que ver con un lugar maravilloso. Lo que Tomás Moro escribió cuando dijo, queremos un lugar hermoso. ¿Cómo se llama? Utopos. Un lugar bello, un lugar donde todos somos iguales. Cuando se habla de una utopía, lo que estamos diciendo es una esperanza. Estamos hablando de una esperanza mejor. En el mundo tendréis aflicción. Cuando nosotros decimos, pensamos que este mundo es mejor, o pensamos que este mundo puede cambiar, es una esperanza que más bien está reservada para lo que sigue. O sea, Dios la puso en nuestro corazón. No quiero ser pesimista en esto, pero ni fatalista. Pero cuando estamos pensando en lo terrenal, la realidad es que no va a haber algo mejor aquí en la tierra. Pablo dijo muchas veces, nuestra ciudadanía está en los cielos.
Entonces, Pablo entendía de la esperanza bienaventurada, que había algo mucho mejor. Cuando Cristo Jesús llega a nuestro corazón, nos deslinda de lo terrenal. O sea, vivimos en la tierra como peregrinos y extranjeros. Vivimos en misión en la tierra. Y decimos, ok, yo tengo una casa, pero esto es para la gloria de Dios. Yo tengo un carro, pero esto es para la gloria de Dios. Yo tengo una playera, pero es para la gloria de Dios. Yo soy buen deportista, pero es para la gloria de Dios. Estoy de pasada, no es para mi gloria. Y Jesucristo brinda la esperanza. Y la esperanza más grande es la eternidad con Cristo, la eternidad con Dios. Es la nueva vida, es la nueva tierra y nuevos cielos. Lo que dice Pedro, es el paraíso celestial. Y Cristo Jesús hace eso en el hombre, nos brinda la esperanza. Por eso dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. La esperanza de la vida eterna. Jesucristo, cuando llega a nuestro corazón, por eso de repente vemos al mundo como contrario. Estamos en contra, estamos en tensión con el mundo. Y decimos lo más importante es Cristo. Cuando nos arraigamos en la tierra o amamos más las cosas terrenales, por eso dice la Biblia, no entendemos la esperanza bienaventurada. O sea, no estamos entendiendo en realidad el nuevo nacimiento de Cristo Jesús. Pero Jesucristo brinda esa esperanza. Cuando lo tenemos en nuestro corazón, lo terrenal no tiene mucho sentido comparado con lo que ha de venir. Por eso los grandes hombres de Dios pudieron ser mártires, porque esa fuerza, esa convicción la brindaba Cristo Jesús y lo sigue haciendo con nosotros. Solo que en medio de una generación diferente, Dios está actuando de una manera diferente, pero Dios lo sigue haciendo. Cristo Jesús sigue haciendo eso en el hombre. Jesucristo brinda paz. El término paz en el Antiguo Testamento, shalom, no era solamente la ausencia de conflictos, sino era la justicia, porque el fruto de la justicia es la paz, dice Isaías. Entonces Jesucristo brinda paz. Dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Es la expiación. Cristo Jesús nos justifica. Por medio de la fe en Cristo Jesús, adquirimos una paz para con Dios. O sea, adquirimos la ausencia adquirimos la justicia que proviene de Dios. Humanamente hablando, la justicia es muy complicado que nos llegue. O sea, querer recibir justicia de parte del hombre es muy complicado. Hay mucha injusticia. Mucha injusticia. Entonces, Jesucristo es el único que brinda la paz porque la justicia proviene de él. Somos justificados por Cristo Jesús y eso produce en el hombre paz. Por ejemplo, hoy nosotros en nuestra tierra podemos sufrir injusticias, la gente se puede portar mal con nosotros, pero la paz que viene en nosotros es porque Cristo Jesús al final de la historia, él va a hacer justicia, por eso nos brinda paz. Jesucristo es la verdad. Este concepto de verdad en filosofía es muy importante, muy importante. Por ejemplo, Juan en el Evangelio usa ese término, el término que se usaba ya en filosofía, término logos. Logos era un término que tenía que ver con el estudio, con el tratado, con la palabra, con la enseñanza. Y lo va a retomar en la Biblia. Y lo va a retomar y va a retomarlo de una manera diferente. Por ejemplo, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino. Y va a decir, y la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas palabras, verdad y vida, en griego es aletheia, kaitozoe. Yo soy la verdad y la vida espiritual. Aletheia en griego es la palabra verdad. Jesucristo
no solamente transmite la verdad, pero Él es la verdad absoluta. Miren, no hay absolutos, en esta vida. No hay absolutos. Cuando decimos eso, decimos, ¿estás absolutamente seguro? Caemos en una como paradoja. Pero sí estoy seguro de que no hay absolutos. El único absoluto en la vida es Cristo. Por eso él usa ese término aletheia, que tiene que ver con la verdad. El filósofo y en el mundo epistémico querían encontrar la verdad, pero no había verdad. Se acercaban desde la ciencia, desde el conocimiento, pero no lo encontraban. Y Jesús les dice, yo soy esa verdad hecha hombre. Y no nomás enseño la verdad, sino los guío a la verdad. Por eso estar en Cristo nos lleva a la verdad. Por eso dice primera de Juan 5:20, ustedes están en el verdadero, en Cristo Jesús. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, cuando nosotros nos encontramos con Cristo, sigamos por ahí, reafirmemos bien nuestra fe, caminemos con Cristo Jesús, no decaigamos. Jesucristo es el ejemplo para nuestras vidas. Es el ejemplo. Dice ahí en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él es el ejemplo para la humanidad, para todo el que le sigue. Él nos pudo dar el ejemplo porque él fue 100% humano. Por eso lo dije en la primera apartado. Les recomiendo lean este libro. Es un libro muy sencillo, pero léanlo. Los hábitos de Jesús, donde ya Dennis habla de diferentes hábitos que Jesús hacía en la tierra, como humano, la persona, como persona. Esos hábitos nos llevan a nosotros a vivir los ejemplos de Cristo Jesús, a hacerlos. Algunos están medio forzados, pero la mayoría están más o menos bien y es un libro digerible, así que se lo recomiendo. Para pasar al tercer punto, y casi estamos terminando. El tercer punto es la importancia desde el punto de vista teleológico. Teleológico, no teológico. Es teológico, antropológico y teológico, teleológico. A lo mejor es una palabra nueva para algunos de nosotros, pero quizás para la mayoría ya la conoce, pero la teleología es la acción teleológica responde a una intención que constituye un proyecto o plan futuro que debe ser asumido. Jesucristo es importante, la persona de Cristo, porque él tiene una visión teleológica. Hay una visión teleológica de Dios para la humanidad. Cuando hablamos de la teleología, lo que estamos diciendo es que hay un metarrelato. El metarrelato tiene un propósito. El metarrelato tiene que ver con un discurso que va a llevar eventualmente a una solución. Ese discurso, cuando damos ese discurso nos va a llevar a nosotros a la solución de un problema. Les pongo el ejemplo. El metarrelato bíblico nos dice cuál es el problema, es el pecado. Nos dice cuál es la solución y nos dice cómo va a terminar el mundo. Le da una explicación a lo que existe en la tierra. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. Está el metarrelato capitalista. El metarrelato capitalista dice, el hombre entre más tiene o produciendo mucho, va a poder compartir, va a poder dar a los demás. Teniendo puede dar. Entonces, hay un problema para el hombre. El hombre, hay pobreza. El hombre necesita riqueza y la riqueza va a ayudarlo y lo va a hacer feliz. Ese es un metarrelato. Todo metarrelato tiene un fin teleológico, ¿sí? Y el fin teleológico es la felicidad o la culminación de algo. Otro metarrelato comunista o socialista. El hombre es desigual. El hombre, su problema es desigual. El hombre necesita la igualdad. Tiene ese problema. Entonces, si todos somos iguales, si todos ganamos igual, si todos estamos iguales, eventualmente el hombre va a ser feliz. ¿Sí? Son los metarrelatos. Por eso en la posmodernidad se llama el fin de los metarrelatos. Entonces la generación nueva no cree en esto.
Cristo Jesús tiene una visión teleológica y el metarrelato teológico o bíblico tiene una terminación y le va a dar al hombre la felicidad al final de la historia, al final del mundo. El hombre va a tener un final feliz si confía en Cristo Jesús, si le entrega su vida a Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús es importante porque él plantea un principio, plantea la solución y plantea el final de lo que viene. En escatología se habla de eso, en Apocalipsis. Vean lo que dice Génesis. Ahí está ya el inicio de lo que sería el planteamiento teológico. Dice, y pondré enemistad entre la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso en teología se le llama protoevangelio. Pero si lo interpretamos desde una visión teleológica, Dios ya está diciendo, la humanidad va a sufrir. La humanidad va a tener enemistad entre la humanidad y entre el diablo, entre Satanás. Entonces, va a haber una enemistad entre ellos. Pero va a haber una simiente de la mujer que va a nacer, que va a golpear a Satanás y lo va a destruir. Es el nacimiento de Cristo Jesús. Y este le va a herir, pero este lo va a destruir. Desde ahí se plantea una visión ya teleológica para la humanidad. Si confía en Cristo Jesús, si confía en Dios, ahí es en Dios, va a tener un final feliz. Entonces, vean, en Gálatas dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas está afirmando lo que dice Génesis, el protoevangelio. Aquí la palabra tiempo no es la palabra kairos, es la palabra cronos, pero venido el tiempo humano, la humanidad, como estaba la humanidad. En el tiempo humano, Dios intervino en su kairos y envió a su Hijo, nacido de mujer, acuérdense. La mujer y la serpiente, está poniendo ahí en el protoevangelio. Está diciendo, la mujer, la serpiente lo hirió en la calcañar, se la engañó. Dice, pero de la simiente de la mujer van a ser alguien que te va a herir en la cabeza. Ahí está el nacimiento. Nacido, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sí? Para destrucción del que tenía atado al hombre, que tenía ahí. Entonces, ese es Cristo Jesús en el final, desde una visión teleológica, es el cumplimiento. Y en él encontramos la paz y en él encontramos el final feliz. Es Cristo Jesús. Ya tiene trazada una historia. Por eso el hombre, por eso tú y yo, por eso los que están escuchando, necesitamos reafirmar bien nuestra fe en Cristo Jesús. Entregarle bien nuestra vida. Asegurarnos que Cristo Jesús está en nuestro corazón. Asegurarnos que realmente le creemos a Cristo Jesús. Asegurarnos de que estamos en el camino, de que nuestra motivación es Cristo Jesús, de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la importancia de Cristo Jesús, de la persona de Cristo Jesús. Y en esta noche con esto quiero terminar. Solamente con esto, reafirmándoles, llevándolos a ustedes, a los jóvenes o a los que están viendo esta transmisión o los que están ahorita conectados, no sé, que podamos entender esta parte. El tiempo está cerca, miren, jóvenes. Todo esto que he tratado de explicar de la persona de Cristo, si Cristo Jesús no ha encarnado en nuestra vida, no tiene ningún sentido conocer. El conocimiento envanece, no sirve de mucho. Por eso, cada uno de ustedes tiene que hoy todo esto, llevarlo a una reflexión. Ahora, ¿cómo formo parte yo del final teleológico? ¿Cómo formamos nosotros parte de eso? De la teleología. Pues cuando nosotros predicamos, cuando nosotros intentamos ganar un alma para Cristo, cuando nosotros damos buen testimonio, cuando nosotros en nuestra comunidad y nuestro contexto predicamos a Cristo Jesús, al encarnado. El evangelio de Cristo es esto.
Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó y te da la oportunidad de tener vida eterna. Si esto no lo estamos haciendo, es importantísimo que lo empecemos a hacer según nuestros recursos y según nuestros dones. Así que los animo a entregarle bien su vida a Cristo Jesús. Déjenme hacer una oración y con esto termino. Padre, te doy gracias por este tiempo. Quiero pedirte, poderoso Dios, poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, que en el nombre poderoso tuyo tú reprendas siempre toda obra del diablo, toda mentira y todo engaño del diablo. Oro, bendito Dios, que tu presencia habite en los corazones de los que puedan escuchar o ver esta enseñanza. Bendito Dios, te glorificamos, te honramos por haber venido aquí a la tierra, por haber dado tu vida por nosotros. Y yo oro, bendito Dios, para que podamos unirnos a la visión que tú tienes. Ayúdanos, Señor, los tiempos son tan cercanos. Ayúdanos a ganar almas para ti. Ayúdanos a predicar tu palabra. Ayúdanos a compartir, a visitar, a animar, a motivar a personas a caminar contigo. Por favor, que esto pueda ayudar. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, jóvenes, hermanos, a los que estén aquí conectados. Dejo el tiempo para lo que siga.